Buenas tardes, jóvenes, con todos. Espero que se encuentren bien del lugar donde se encuentren. Si me logran escuchar, ¿no, jóvenes? Sí, Miss, sí lo escuchamos. Bueno, yo sí lo escucho. Y a continuación voy a compartir la pantalla para poder realizar la clase de hoy. Si logran visualizar mi pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, Miss. Sí, Miss. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer ya el área de razonamiento matemático, ¿no? El tema que vamos a aprender el día de hoy es referido a razonamiento lógico. Pues a continuación vamos a ir indicando a qué se refiere razonamiento lógico. ¿No? Un razonamiento lógico, en definitiva, ¿no? Es un proceso mental, ¿no? Que implica la aplicación de la lógica. Mediante, ¿no? A esta clase de razonamiento se puede partir, ¿no? De una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible, ¿no? En primer lugar, acá en este tema de razonamiento lógico, pues es tener en cuenta de todo lo que quizás va a ir indicándonos el problema, ¿no? Para lo cual, pues vamos a ver a continuación, ¿no? En primer lugar, el orden de información circular, ¿no? Acá lo que se va a referir es, ¿no? Cuando es en orden de información circular, que va a tratarse, ¿no? De una circunferencia y aparte va a estar, pues, con asientos, ¿no? Y según el problema vamos a tener que ir planteando todo lo que nos va indicando, pues, el problema, ¿no? Pues vamos a leerlo lo que dice acá, ¿no? Se dice, se trata de ordenar, ¿no? Los datos según las condiciones del problema. Para ello, se ubican, ¿no? Los datos alrededor de una circunferencia, que en este caso, ¿no? Nos da a representar una mesa circular con asientos, ¿no? Para ello, solo tener en cuenta la derecha y la izquierda, ¿no? En este caso, acá también no olvidarse, quizás considerar no tan solo derecha izquierda, también puede indicar quizás al frente, a su frente de tal persona, también ya eso se va a ir indicando, ¿ya? O sea, de una mesa circular va a estar ubicado de una cierta cantidad de sillas, pueden ser 4 sillas, 6 sillas, 8 sillas, ya va a depender del problema. Y nos va a indicar el problema, ¿no? De cuántos asientos va a estar considerado. Y luego pues ubicar, ¿no? Quizás a su derecha de tal persona, a su izquierda de tal persona, puede ser a su frente de tal persona, ¿no? Y según eso se va a ir ubicando a las personas. Un momento, por favor. Continuando. En primer lugar, ¿no? Acá nos dice, una mesa circular, dice 6 superhéroes, pues Batman, está Robin, Superman, Aquaman, Flash y MM. Dice que se ubican, ¿no? Simétricamente. Y se sabe que Superman, dice, está a la izquierda de MM y frente a Aquaman. Robin está frente a Batman y no está al lado de Aquaman, ¿no? ¿Y quién está a la izquierda de Flash? Nos indica, ¿no? En la A, por ejemplo, es Robin, la alternativa B tenemos MM, C es Superman, D Batman y la E Aquaman. Veamos en la resolución, pues vamos a tener que ubicar una circunferencia, ¿no? Después de haber ubicado una circunferencia, ustedes pueden ir ubicando ya de acuerdo a la condición que se va a ir planteando, ¿no? En este caso tenemos, pues acá nos dice, ¿no? Ese es el primer condición y acá tenemos otra condición. En primer lugar, vamos a empezar a ver con la segunda condición que nos dice que Robin dice que está frente a Batman. Por ejemplo, en este caso a Robin se ha ubicado en esta posición.
¿no? Pueden ubicar ahí a Robin, pueden haber ubicado quizás acá a Robin, ¿no? Ya va a depender, no siempre, como yo he ido ubicando, ustedes también van a tener que ubicar. Pueden haber ubicado en donde ahí, o puede haber sido acá también, ¿no? Quizás acá puede estar Robin. Ya va a depender de dónde ustedes le ubiquen. Porque al final, para poder indicar la respuesta, ¿no? De la solución, lo que tienen que tener en cuenta, pues es de acuerdo a la persona que te esté preguntando. Ya, pero en esta oportunidad, bueno, en esta vez está acá pues ubicado Robin. Y como nos dice a su frente, ahí está. Su frente pues va a ser ahí, ¿no? ¿Quién dice está ubicado? Está ubicado Batman. Como está acá Batman, ya está, esta parte ya está ubicado. Ahora dice, y no está al lado de Aquaman, ¿no? Dice que Robin está al frente de Batman y no está al lado de Aquaman. Antes de ubicar a Aquaman, vamos a volver a leer la otra condición. Ya tener en cuenta que todavía esta parte nos falta ubicar. En primer lugar, dice que Superman dice que está a la izquierda de MM y frente a Aquaman. Antes de pasar, pues acá nos dice, y no está al lado de Aquaman. ¿No? En esta oportunidad o en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A Aquaman, por ejemplo, no se puede ubicar en esta parte, no se puede ubicar en esta parte, ¿no? Tan solo se puede ubicar donde está MM o puedes acá en este caso Aquaman, ¿no? Y como nos habla también, ¿no? En este caso, la otra condición nos dice que Superman está a la izquierda de MM. En este caso, ¿no? En primer lugar hemos ubicado a Robin, luego a su frente, pues va a estar ubicado Batman, ¿no? Luego, después de haber ubicado, vamos a tener que ir a ubicar a Aquaman. En esta ocasión, en este lado va a tener que estar ubicado Aquaman. ¿Para qué? Para que pueda cumplir esa condición, ¿no? O sea, en este lado no va a estar ubicado ni este lado. Lo único es en este y en este. Pero para que pueda cumplir, es el único lugar, esta parte, ¿no? Para que cumpla esa condición, se va a tener que ir ubicando a Aquaman, ¿no? Después de haber ubicado a Aquaman, ¿no? Esta vez, lo que vamos a tener que hacer ya es volver a leer lo que dice la primera condición, ¿no? Dice que Superman dice que está a la izquierda de MM y frente a Aquaman. Y a este lado ya he ubicado, ¿no? A lo que es Aquaman, a su frente, ¿quién va a estar, pues? ¿Quién va a tener que estar? Va a tener que estar el Superman, pues, ¿no? Y si está en esa ubicación, ¿no? A su frente, y otro también nos dice que MM tiene que estar al lado izquierdo, ¿de quién? De, ¿no? Superman dice que está al lado izquierdo de MM, ¿no? Entonces este lado va a tener que estar MM, porque acá ya no tiene que estar ubicado, ¿no? Entonces su izquierdo, ¿de quién? De MM es esta parte, pues, ¿no? Este es su izquierdo. Entonces acá vamos ubicando MM, su izquierdo está Superman. Y lo que ya hemos ido ubicando, ahí están, ¿no? Lo único que nos faltaría ubicar es Flash. Y vamos en el espacio o el asiento que está libre, se va a tener que ubicar a Flash. De color verde, pues lo que he considerado es que nosotros tenemos que suponernos, ¿no? Que fuéramos, por ejemplo, en este caso, Batman, y nuestro lado derecho, pues va a tener que estar en esta parte, ¿no? Y el lado izquierdo esta parte. Y para todos va a tener que ser lo mismo, ¿no? Si nos ubicamos en MM, nuestro lado izquierdo va a tener que ser en esa parte, y al otro lado, pues lado derecho, ¿no? La pregunta nos dice, ¿quién está sentado o quién está a la izquierda de Flash? Acá tenemos Flash, ¿no? Este lado va a tener que ser ¿quién? Su lado derecho. Y este lado va a tener que ser su lado izquierdo.
Entonces, en la respuesta vamos a ir indicando que a la izquierda de Flash está sentado, ¿quién? Está sentado Aquaman. ¿Y cuál es la alternativa? Sería la alternativa E. De esa manera se va ubicando, ¿no? En cada uno de los asientos. Y pues que está ubicada en esta ecuación, pues tenemos 6 asientos, ¿no? Que están ubicados. Una mesa circular. De esta manera se va desarrollando cuando se tiene, ¿no? Un ordenamiento o una operación que vamos a tener que realizar en lo que es una mesa circular, ¿no? En un orden circular. Ahora ¿no? Otro ordenamiento va a tener que ser pues por relación de datos o también considerado o llamado también cuadro de decisión. En este tipo, ¿no? de problemas se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual dice que ayuda mucho el uso de la tabla de doble entrada, ¿no? En la cual se marcan las relaciones existentes mediante un sí, o sea, vamos a poner un check, y si desmarcan, ¿no? O se descartan las que no cumplen las condiciones mediante un no, y vamos a poner con una X. Un momento, por favor. Acá voy a ir indicando de qué manera es lo que vamos a tener que realizar. En primer lugar puede ser, ¿no? Quizás una tabla. En realidad lo que se utiliza pues es una tabla de doble entrada, ¿no? En este caso pueden participar o pueden darnos la condición de una persona, puede ser de 2 personas, de 3 personas, ya va a depender del problema, ¿no? En este caso, suponiendo, voy a hacerlo, una tabla de doble entrada. Ya, pero teniendo en cuenta que van a participar 2 personas. Y quizás acá va a haber 3 condiciones. Si fueran 3, entonces van a tener que participar 3 personas. Ya. Acá tenemos, o sea, primera persona. Acá vamos a tener, por ejemplo, la segunda persona, tercera persona. No sé, quizás acá el nombre de un animal, por ejemplo, que sea A, el nombre del otro que sea B y el otro que sea C, ¿no? O tal animales también nos puede decir. Suponiendo, ¿no? Nos va a dar así una serie de condiciones, ¿no? Y vamos a ir indicando si en acá, por ejemplo, ¿no? Una condición nos va a decir que, ¿no? La segunda persona tiene o está sucediendo, ¿no? Quizás de un animal que es B, ¿no? Entonces acá va considerando un check. En este lado ya vamos a tener que poner X, ¿ya? Si encontré check, ahí voy poniendo X. En el otro también ya igual. Porque en una tabla de doble entrada no pueden tener quizás en esta ocasión, o sea, 2, ¿no? 2 animales. ¿Por qué? Es que acá tenemos 3 personas. Suponiendo en este lado, ¿no? Y encontré un check, ¿no? Me da una condición y otro ya encuentro acá el check, entonces acá es X, acá también ya debe ser X. Y acá también ya debe ser X. Y quizás del último no me indican nada, pero si ya estoy encontrando que acá son 2X, acá también 2X, el único que va a quedar pues es ahí un check, ¿no? Esta forma pues se llama el cuadro de decisiones, ¿ya? Para que puedan entender, vamos a ver a continuación el ejemplo. Dice, 3 niños tienen como mascotas a un sapo, un pez y un hámster. Y les han puesto, dice, como nombres, Boris, Alex y Cuti. Se sabe que Alex dice no croa y que a Boris dice le cambian periódicamente el agua. Entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. La alternativa A tenemos
que A, ¿no? Alex, Boris y Cuti. Alternativa B, Cuti, Alex, Boris. Alternativa C, Boris, Cuti, Alex. Alternativa D, Alex, Cuti, Boris. Y alternativa E, Boris, Alex, Cuti. Ahora, para la resolución, lo que vamos a hacer en primer lugar, ¿no? Es la tabla de doble entrada, ¿no? En esta ocasión hemos considerado los nombres de esas mascotas, que es Boris, Alex y Cuti. Y en esta parte se ha ido considerando, ¿no? Lo que son esas mascotas, pues el sapo, el pez y hámster. Luego de haber indicado, desde acá empieza. Nos dice, se sabe que Alex no croa. Alex no croa, que quiere decir que Alex no es un sapo. Otra condición que nos dice que a Boris, dice, le cambian periódicamente el agua. ¿Quién es Boris? Acá está Boris, dice, entonces va a tener que ser un pez. Le vamos a poner un check. Si ya le hemos puesto un check, ¿qué les dije? ¿No? Porque acá más condición ya no tenemos. Lo único que nos pregunta es, entonces, el pez, el hámster y el sapo, ¿cómo se llaman? ¿No? Respectivamente. Y lo único que nos va a quedar con esa condición que hemos tenido es ir planteando. Si acá ya encontramos, ¿no? Que el pez se llama Boris, entonces acá ya no se va a llamar el pez pues Alex, ni Cuti tampoco, ni tampoco, ¿qué cosa? No va a ser, o sea, no va a ser ni un sapo, no va a ser ni un hámster. Entonces vamos a ir poniendo y completando con X. Después de haber completado, busquen, se buscan, ¿no? ¿En cuál de ellos tienen 2X? Por ejemplo, acá tenemos B1, 2X. Acá debe de estar un check. Acá tenemos 1, 2, acá debe de estar un check y acá debe de ser ya un X. Y de esa manera, mira, vamos completando nuestro cuadro. Y si se dan cuenta, mira, no va coincidiendo. Boris, por ejemplo, el pez se llama Boris. ¿Quién más? El hámster se llama Alex y el sapo se llama Cuti. Indicando eso, vamos a decir la respuesta. En primer lugar, nos está preguntando del pez, luego el hámster, luego el sapo. El pez se llama Boris. Y el hámster se llama Alex y el sapo se llama Cuti. Buscando en las alternativas, ¿no? Primero es Boris. Acá en ambos, la C y la E coinciden. ¿Quién sigue? Alex. Entonces acá es Alex. ¿Quién sería la alternativa? E, ¿no? Sería la respuesta. ¿No? Y así pues ya hemos ido encontrando, ¿no? La solución de este ejemplo. Ahora veamos ejercicios. Nos dice que Pancho es mayor que Lucho, ¿no? Anacleto es menor que Antonio, Zoila es menor que Anacleto y Lucho es más viejo que Antonio. Entonces, ¿no? Nos dan las alternativas A, B, C y D, ¿no? La A está, pues Lucho es el mayor, la B, Antonio es el menor, C, Zoila es la menor, la D, Pancho es menor que Anacleto. Y la E, Lucho no es mayor que Zoila. Veamos en la resolución. Nos indicaba, ¿no? En las condiciones, en este caso, que Pancho dice que es mayor que Lucho, Anacleto es menor que Antonio, Zoila es menor que Anacleto, Lucho es mayor que Antonio. Después de haber indicado, ¿no? Lo que va diciendo ese planteo de ecuaciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que ordenar. En este caso, primero vamos a empezar, por ejemplo, considerando esta parte. Lucho dice que es mayor que Antonio, ¿no? Entonces vamos a tener que cambiarle. Todos vamos a convertir en menor, ¿no? Acá debe de ser, para convertir en menor vamos a decir lo contrario, que Antonio es menor que Lucho. Acá está, Antonio es menor que Lucho. Luego nos dice acá que Lucho dice es mayor que Pancho. Entonces acá vamos a decir que Lucho es menor que Pancho. Estos dos ya hemos encontrado, ¿no? Lo que nos falta. Ahora la continuación. Como hemos encontrado hasta Antonio, o sea, ya hemos hecho, buscamos Antonio. ¿Quién sigue? Anacleto. Vamos a considerar hasta acá Anacleto, ¿no?
Luego, ¿quién sigue? Pues Anacleto, dices, ¿no? Zoila es menor que Anacleto. Ahí está, Zoila es menor que Anacleto. Y así ya hemos ido completando en una sola línea, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para ver cuál es la respuesta, pues, ¿no? Lucho es el mayor, nos dice, ¿Lucho es el mayor? No, Lucho no es mayor, Pancho es el mayor. La B, ¿Antonio es el menor? ¿Antonio es el menor? No, Zoila es el menor. Acá nos dice, Zoila es la menor, y eso es cierto. El que sigue. Pancho es menor que Anacleto. Pancho es menor que Anacleto, o Anacleto más bien es menor que Pancho. Es lo contrario, ¿no? En la E dice, Lucho no es mayor que Zoila. Lucho no será mayor, más bien es mayor, ¿no? Más bien Lucho es mayor que Zoila. Entonces, por eso se está considerando la respuesta que sería la C. Veamos otro. Nos dice que 5 autos numerados del 1 al 5, dice, participan en una carrera. Si se sabe que el auto 1 dice que llegó en tercer lugar, ¿no? La diferencia en la numeración de los dos últimos autos en llegar fue igual a 2, nos dice. Otra condición, que la numeración del auto no coincidió con su orden de llegada, podemos afirmar lo siguiente. 1, no es cierto que el auto 2 llegó en último lugar. 2, el auto 3 dice que ganó la carrera. 3, ¿no? El auto 4 dice que llegó después, ¿no? Del auto 2. Y veamos en la resolución. Puesto, o sea, en los puestos tenemos hasta el quinto puesto, ¿no? Primer, segundo, tercero, cuarto y quinto. En los autos, ahí está, ¿no? Nos dice que el auto 1 dice que llegó en tercer lugar. Ahí está, el auto 1 está llegando en tercer lugar. Otra condición que nos indica es que la diferencia entre la numeración de los dos últimos autos fue igual a 2, nos dice. Quiere decir, ¿no? Que si hemos ya tenemos el auto 1, auto 2, auto 3, auto 4 y auto 5. ¿No? En este caso, auto 5. El auto 3 ya no vamos a tener en cuenta quiénes vamos a lo que va quedando, ¿no? Entonces, ¿quién vamos? Podemos restar, por ejemplo, el auto 5 menos el auto 3, o también podemos restar el auto 4 menos 2. 5 menos 3 obtenemos 2 y 4 menos 2 es 2. En ambos está cumpliendo, pero hay una condición que tenemos que tener en cuenta, que la numeración del auto dice que no coincidió con su orden de llegada. Quiere decir que acá no debe de estar el auto 4, ¿no? ¿Qué auto debe de estar? Debería de estar, ¿quién? El auto 5, o sea, de esta condición. Esta condición no cumple. Entonces, vamos a decir, en este lado va a estar el auto 5 y acá va a estar el auto 3. Después de haber realizado, lo que nos faltan es tan solo encontrar, ¿no? Por ejemplo, acá está el auto 5. Acá, por ejemplo, voy a borrar ya lo que ya hemos tenido en cuenta. En primer lugar, pues, no, el auto 1 es lo que ha llegado, no el auto 3. El auto 1, luego hemos cogido el auto 5 y luego el auto 3. Nos queda tan solo el auto 2 y 4. Acá bien puede estar quizás el auto 2 y acá el auto 4, o puede estar acá el auto 4 y acá el auto 2. Pero nos dice que no debe de coincidir con el orden, ¿no? O con el lugar que va llegando. En este caso, por ejemplo, acá el 4 y acá 2 no va a tener que cumplir, ¿no? No cumple, porque acá debería estar 2 y acá el 4 no cumple, pues. O sea, 2, 2 no debe de coincidir. Como no coincide, entonces, ¿qué vamos a ir indicando? Es que va a estar en primer lugar el auto 2 y luego el auto 4. Vamos a ir ubicando, ahí están en ese orden. Y ahí nos está pidiendo, pues, ¿no? Que vamos a ir afirmando o quizás negando, ¿no? Acá nos dice, no es cierto que el auto 2 dice que llegó en último lugar. ¿No? El auto 2 no ha llegado, pues, en el último lugar, eso es verdadero.
El auto 3 dice que ganó la carrera. ¿Será cierto? El auto 3 no ha ganado la carrera. Lo que ha ganado es el auto 2. Eso sería falso. Otra condición que nos dice que el auto 4 llegó después del auto 2. El auto 4 dice ha llegado después del auto 2 y es cierto, ¿no? El auto 4 ha llegado después del auto 2 y eso es verdadero. Y la respuesta sería 1 y 3. Esas dos, o sea, nos está pidiendo cuáles son las afirmaciones verdaderas, tan solo es 1 y 3. De esa forma se va desarrollando. Ahora veamos otro ejercicio. En esto sí va indicando lo que es, pues, ¿no? Razonamiento lógico. Para lo cual, acá en primer lugar, tener en cuenta, ¿no? Nos dice que 3, ¿no? Ana, Carmen, Julio y Eduardo, dice que se sientan alrededor de una mesa circular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que dibujar una mesa circular. ¿Con cuántos asientos? Acá está, 4 asientos. Distribuidos simétricamente, ¿qué quiere decir, no? Si tenemos una, ¿no? Una circunferencia, quiere decir que vamos a ir ubicando de esa manera, puede ser así, ya puede ir ubicado quizás en esta forma. O sea, ¿qué quiere decir? Pues en partes iguales, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta, jóvenes, que esa silla se va a tener que ir ubicando, ¿no? O distribuyendo en partes iguales. Y si se sabe que Carmen dice se sienta a la izquierda de Eduardo. Otro, 2 personas del mismo sexo no se sientan juntos. ¿Quién se sienta a la derecha de Eduardo? Nos dice la pregunta, ¿no? Y veamos en la resolución. En este caso, acá tenemos, ¿no? Una mesa circular de 4 asientos que está distribuida simétricamente. Como les estaba indicando, ustedes ya pueden ir ubicando dependiendo a qué posición o a qué lugar pueden ir considerando, ¿no? De acuerdo a la condición que les va a decir. En primer lugar, dice que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Suponiendo que está acá Eduardo, ¿no? ¿Cuál va a ser pues su lado izquierdo? Va a tener que estar en esta posición, va a tener que estar su lado izquierdo y en este lado, su lado derecho. ¿Ya? Y por eso se va ubicando ahí a Carmen. La primera condición, esta de acá, ya está indicada. Veamos el que sigue. Nos indica que 2 personas del mismo sexo no se sientan juntos. ¿Qué quiere decir? Si acá tengo a Eduardo, por ejemplo, ¿quién les más falta? Acá está Julio. O sea, Julio no tiene que sentarse ahí, ¿no? ¿No? Si ubican, por ejemplo, sin leer lo que indica la condición, pueden ubicar así quizás, ¿no? Pero, ¿qué nos dice? Del mismo sexo, no se sientan juntos. Quiere decir que acá no se debe de sentar Julio, ni acá tampoco debe de estar Ana, porque acá están, mira, mismo sexo. Ellos dos también son del mismo sexo, no deben de estar juntos. Teniendo en cuenta esa condición, vamos a cambiar de posición. Vamos a cambiar de posición, ¿no? En este caso va a estar Julio y ahí va a estar Ana. Este lado es su derecha y este lado es su izquierda. ¿No? Y está ubicada. ¿Cuál es su derecha de Eduardo y su izquierda de Eduardo? ¿Por qué le considera? Es que eso pregunta. ¿Quién se sienta a la derecha de Eduardo? ¿No? ¿Quién se sienta a su derecha de Eduardo? Es Ana. Entonces, en la respuesta vamos a decir lo siguiente. A su derecha de Eduardo se sienta Ana. Y eso pues es la respuesta. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. ¿Tuvieran alguna duda, jóvenes? Ninguna. Vamos a continuar con otro ejercicio. Nos dice Luz, María, Nancy, Ofelia, Pamela y Rita, dice que se sientan alrededor de una mesa circular con 6 asientos distribuidos simétricamente.
si se sabe que Ofelia dice no se sienta junto a María. Pamela no se sienta junto a Nancy. Luz se sienta junto y a la derecha de María y frente a Nancy. ¿Dónde se sienta Rita? Tenemos la alternativa A, nos dice junto y entre Nancy y Pamela. B, frente a Nancy. La C, junto y entre María y Nancy. La alternativa D, frente a María. La alternativa E, frente a Ofelia. Veamos, ¿no? A continuación, lo que nos va indicando el problema. En primer lugar, la condición que nos dice, pues, ¿no? Para la resolución, vamos a tener que realizar una mesa circular de 6 asientos, para lo cual, ¿no? Vamos a tener en cuenta las condiciones, ¿no? En primer lugar, pues nos dice que Ofelia no se sienta junto a María. Otro, Pamela no se sienta junto a Nancy. Otro nos dice que Luz se sienta junto y a la derecha de María y frente a Nancy. En primer lugar, he empezado con la última condición, ¿ya? Voy poniendo Luz, dice que se sienta junto y a la derecha de María. ¿Y en dónde va a estar ubicado? Pues María, ¿no? ¿Estará ubicado acá o estará ubicado acá? ¿Cuál es su derecha de María? Ubicamos acá. Esta es su derecha y acá es su izquierda. Nos está diciendo que Luz se sienta junto y a la derecha de María. ¿Cuál es su derecha de María? Pues esto es su derecha, ¿no? En este caso, ¿dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado en esa posición. ¿Quién? María. Pues voy a borrar y vamos a ir indicando, ¿no? En este lado, pues no va a estar sentado María, ¿no? ¿Dónde va a estar sentada? En esta posición. Ahí va a estar sentado María y ahí es su derecho. ¿Qué más nos dice? Y frente a Nancy. ¿De quién nos está hablando? Nos está hablando de Luz. De Luz. Nos dice que está frente y a la derecha de María. ¿Ya? Nos está hablando de Luz. Está frente y está junto y a la derecha de María. ¿Qué más? Luz dice está a su frente de Nancy. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es su frente? Este es su frente. ¿Quién va a estar sentado? Va a estar sentado Nancy. Después de haber ubicado, ya vamos a leer la segunda condición. Dice, Pamela no se sienta junto a Nancy. O sea, en esta silla ni en esta silla no va a estar sentado ¿quién? Pamela. ¿Qué silla nomás nos queda? Es esta silla. Esa silla nomás nos está quedando para que se pueda sentar ¿quién? Pamela. ¿Ya? Ahí está sentada Pamela. ¿Qué más nos dice las condiciones? Estas dos, esta y esta, ya lo hemos desarrollado. Finalmente, ¿no? La otra condición que nos indica es lo que es la primera, ¿no? Nos dice que Ofelia no se sienta junto a María. El único lugar que nos ha quedado es este asiento y es este asiento. Pero nos dice que Ofelia no se sienta junto a María. Entonces, si no se sienta junto a María, quiere decir que acá no se va a sentar, se va a tener que sentar en este asiento. Y ahí va a estar sentada ¿quién? Ofelia. Después, ¿no? De haber ubicado ya a Ofelia, ¿quién nomás nos falta ubicar? Lo que nos falta ubicar es Rita. Y en ese asiento vacío que ha estado, va a estar sentado Rita. Después de haber indicado, ¿no? Vamos a leer las condiciones. Nos dice, junto, en realidad voy a volver o voy a retroceder. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Se acuerdan? Bueno, esto ya lo hemos visto. Estábamos en este ejercicio.
La pregunta dice, ¿dónde se sienta Rita? Entonces, teniendo en cuenta dónde se sienta Rita, vamos a leer la pregunta. Rita estará sentado junto y entre Nancy y Pamela. Acá está Nancy. Pamela está, no está. La primera no cumple. No, la alternativa A no está cumpliendo. La B, frente a Nancy. Rita está sentada a su frente es esta. ¿Estará frente a Nancy? No está, tampoco no cumple. Otro nos dice junto y entre María y Nancy. Acá está María y Nancy. Sí, eso sí cumple. Otro, la alternativa de frente a María. No, frente a María no es frente a Pamela. Esto no cumple. Ni tampoco frente a Ofelia, ¿ya? Frente a Ofelia. Esto de acá no es su frente, ya jóvenes. Esto no es su frente. Su frente es de lo que está la persona, ¿no? A su frente, pues tiene que estar. ¿Qué quiere decir? Esta parte, ¿no? De la mesa, imagínense, ¿no? Imaginariamente, tiene que ser igual con la otra, la mitad. O sea, la mitad tiene, eso se llama su frente. Y hay que tener bastante cuidado cuando indica frente, jóvenes. Esto de acá, lo que, si nosotros, mira, suponiendo, si ustedes dicen, sí, está frente a María, ¿no? Lo ubicamos así. Dirá, disculpen, frente a Ofelia. Mira este pedacito, ¿ve? Este pequeño pedazo con este pedazo que está, ¿son iguales? No son iguales, son diferentes. Por esa condición, no está sentado frente a Ofelia. Lo único que está sentado, pues, es junto y entre María y Nancy, ¿no? Y eso sería, pues, la respuesta. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Miss, una consulta. Sí. En mi módulo mío no hay ese, o está haciendo de otros ejercicios, Miss. Hay algunos que sí va a coincidir, hay algunos que yo lo estoy planteando muy similares para que ustedes puedan desarrollarlo y así, porque no siempre voy a tener que poner tal como está en el módulo, ¿ya? Yo tengo que plantear otros ejercicios muy similares. Y si en esto estoy volviendo, o sea, ya estoy con esto, estamos viendo ya por lo menos 2 ejercicios. ¿Para qué? Para que se den cuenta ustedes de cómo se va desarrollando lo que se refiere, pues, al razonamiento lógico, ¿no? Ya, Miss, y ahora sí ya le entendí entonces. Uh-huh. No, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? No siempre les, o sea, por más que a ustedes les den el módulo, no siempre pues va a venir el mismo ejercicio que se le va a tener que dar en esta clase virtual, ¿ya? Siempre vamos a tener que poner quizás otros ejercicios que van a ser muy similares. Y si en caso no hay ninguna pregunta, quizás no en su módulo, pues están aprendiendo. Ya están aprendiendo de qué manera, cómo van a ir desarrollando esos ejercicios. Voy a continuar. Antes de eso, voy a plantear otra, ¿ya? Como voy a volver acá, por ejemplo, he trabajado con un orden circular, ¿no? Les he indicado 2 ejercicios. El otro es el cuadro de decisiones. Voy a plantear un ejercicio ya con ese cuadro de decisiones. Tienen que tener en cuenta, ¿no? Lo que va indicándoles según las condiciones. Ya, en primer lugar,
voy a escribir y dice lo siguiente. En este caso va a tener que hacer ejercicio 5. En una reunión, encuentra un médico un abogado y un ingeniero. Ingeniero. Luis y Eric. Luis y Eric. Aunque no necesariamente en ese orden. Un momento, a ver. Acá falta una parte, ¿ya? Ellos, dice, se llaman. Ellos, dice, se llaman. O sea, se refieren a las personas, ¿no? Se llaman. Está en primer lugar. Es Bruno. Luego sigue Luis. Y Eric. Ahora sí viene, ¿no? Aunque no necesariamente, o sea, todo lo que vamos indicando no van a estar en ese orden, ¿ya? Aunque no necesariamente en ese orden. En ese orden. Se sabe que. Se sabe que. Nos da las siguientes condiciones. Bruno y el médico y se estudian en el mismo colegio, estudian en el mismo colegio con Eric. Con Eric. Otro, Franco, es primo del ingeniero. Primo del ingeniero. El escritor es vecino de Eric. El escritor es vecino de Eric. Hay algunas cosas que quizás nos van a ir indicando es para podernos hacer equivocar o confundir, ¿ya? Otro dice el abogado. Es amigo de Luis y del ingeniero. Es amigo de Luis y del ingeniero. Y finalmente, Bruno es escritor. Bruno es escritor. Acá me faltó considerar Franco. Ya, también acá hay Franco. Son 4 personas. Ya Bruno dice es escritor. Acá me falta poner, ¿no? Escritor. Escritor. Finalmente viene la pregunta. ¿Quién es el abogado y qué profesión tiene Erika? ¿Quién
es el abogado. ¿Y qué profesión tiene Erika? ¿Qué profesión tiene Erika? Lo voy a reducir, ¿no? Lo que he ido indicando para plantearlo ahí nomás, ¿ya, jóvenes? Si no logran visualizar bien, pueden agrandar ustedes su pantalla para que se pueda visualizar. En este caso ya sería ejercicio 5. No, y nos dice, voy a leer de nuevo para poder ir planteando. En una reunión, dice, se encuentran un médico, un escritor, un abogado y un ingeniero. Ellos, dice, se llaman Bruno, Franco, Luis y Eric. O sea, también nos da, ¿no? Aunque no necesariamente en ese orden. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? Casi un médico, o sea, médico no va a ser Bruno, escritor no va a ser Franco, abogado no va a ser Luis y lo que es ingeniero no va a ser, pues, Eric, ¿no? O sea, eso se refiere, no necesariamente en ese orden. A continuación, acá vamos a tener la primera condición. Nos dice que Bruno y el médico, dice, estudian en el mismo colegio con Eric. Otro, Franco, dice, es primo del ingeniero. Otro dice, el escritor es vecino de Eric. El abogado dice que es amigo de Luis y del ingeniero. Finalmente nos dice que Bruno es escritor. La pregunta dice, ¿quién es el abogado y qué profesión tiene? ¿No? Y veamos en la resolución. Lo que vamos a hacer, pues, jóvenes, es realizar la tabla de doble entrada. ¿No? En este caso, vamos a tener lo siguiente. Ya tener acá, en esta posición, vamos a ir ubicando todos los que son de las 4 personas y acá en la parte superior vamos a ir ubicando lo que son las profesiones, ¿no? Acá voy a partir en 4 partes. Y abajo también, ¿no? Esto, 4 partes, ¿no? Acá sería 1, 2, 3 y 4 partes. Y está 4 partes, ¿no? Primero que es nombre, en este lado vamos a poner, ¿no? Los nombres. Este lado va a estar Bruno. O sea, vamos a empezar en primer lugar con Bruno. Luego, ¿quién sigue? Franco. ¿Quién sigue? Luis. Y luego sigue Eric. ¿Y qué profesiones hay? Médico. Médico. ¿Qué más sigue? Escritor. Escritor. Y acá me faltó poner la letra R. Ya escritor. Luego viene abogado. Y luego ingeniero. Ingeniero. De la condición que nos indica, ¿no? En primer lugar, acá está, Bruno nos dice que es escritor. Buscamos a Bruno. Bruno dice es escritor. Voy a hacer con otro color. Bruno dice que es escritor. Entonces, si es escritor, los demás que les dije van a poner con X.
Ponemos X. Acá también X. Acá también X. Y acá también X. Y esta condición ya la hemos realizado. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos indica? Nos está indicando, ¿no? A continuación, lo que dice es lo siguiente, pues no vamos a volver a leer. El escritor dice que es vecino de Erika. Bueno, ahí no nos indica más, ¿no? ¿Qué es lo que va a realizar? Otro, el abogado nos dice que el abogado dice es amigo de Luis y del ingeniero. Tampoco ahí nos indica, ¿no? Otro nos dice que Bruno y el médico dice que estudian en el mismo, ¿no? Bruno y el médico dice que estudian en el mismo colegio con Erika. Acá de la primera condición, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que dice médico no va a tener que ser quién, ¿no? En este caso, pues Bruno. Ahí está, no tiene que ser. Ni tampoco, ¿qué cosa? No tiene que ser Eric, no tiene que ser médico. Vamos poniendo, ¿no? La primera condición, lo que nos va diciendo. Vamos considerando, entonces de acá ya hemos ido considerando, ¿no? Ahora otro nos dice que Franco es primo del ingeniero, ¿no? Ahí, bueno, no, nada. Ahora el otro dice, el abogado dice que es amigo de Luis. Luis, buscamos, ¿no? Entonces, Luis no es abogado. ¿Qué más no es? No es ingeniero, ¿no? El abogado dice es amigo de Luis y del ingeniero. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Pues Luis no va a tener que ser abogado ni tampoco ingeniero. Teniendo en cuenta, ya está. Y déanse cuenta acá. Acá ya tengo un espacio en blanco. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que poner un check, ¿no? Con si ya pusimos un check, acá, ¿qué va a tener que ser? X, ¿no? Hasta ahí ya hemos llegado y esta condición ya hemos ido completando. Otro también, ¿ya? Acá dice Franco es primo del ingeniero, ¿ya? Si Franco, ¿no? No debe de ser ¿quién? Ingeniero. Buscamos Franco, no debe de ser ingeniero, no es ingeniero. Si no es ingeniero, ya vamos poniendo una X y miren acá, tenemos un solo espacio y acá también observen, acá tengo una, 2, 3 X, acá ya tengo un espacio y el resto pues acá es X, ¿no? Y ahora acá el escritor dice es vecino de Erika. Bueno, acá ya vamos a ir luego buscando, ¿no? ¿Quién nos ha salido escritor? Pues ese es Bruno, ¿no? Y así hemos ido completando. Ya está, hemos ido ya indicando todas estas condiciones, ¿no? Pues de acá lo único que vamos a sacar, por ejemplo, el escritor es vecino de Eric, lo que nos dice, ¿no? Lo único que podemos indicar, ¿qué cosa? Que es Bruno, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién es el abogado? Buscamos en nuestro cuadro. ¿Quién es el abogado, jóvenes? ¿Quién nos ha salido check? Pues acá está el abogado. ¿Quién es? Franco. Entonces, para nuestra respuesta, vamos a ir indicando ¿no? Nuestra respuesta vamos a ir indicando. En primer lugar nos dice quién es el abogado. ¿Qué vamos a poner? Abogado. Abogado. ¿Quién es? ¿Quién es, jóvenes? Es Franco, ¿no? Se llama Franco. Luego, ¿qué profesión tiene Eric? Ponemos de Eric. Eric, ¿qué profesión tiene?
¿Qué profesión tiene Eric, jóvenes? Buscamos en nuestra tabla de doble entrada, Eric, ¿en qué profesión? Es ingeniero. Vamos a poner ingeniero. Y así ya hemos ido encontrando la solución. Por eso, jóvenes, no es importante realizar, ¿no? Esta es la tabla, ¿no? Y de ahí luego ir planteando. Ya cuando ustedes se encuentren de esta manera, o sea, les indique quizás profesiones, quizás mascotas, ¿no? Ya dependiendo del problema y los nombres. Ya siempre en esta parte, ustedes, esa parte se va a tener que poner los nombres. Ya puede ser quizás de personas, puede ser de mascotas, ya va a depender del problema que se va a ir indicando. Y en esta parte, pues ir considerando, ¿no? Igual acá puede ser quizás profesiones, puede ser mascotas, ¿no? Y entre otros que se puede ir indicando. Si en caso, por ejemplo, acá tenemos 4 profesiones, debe de haber 4 personas. Si son tan solo 3 personas, en acá debe de haber tan solo 3 cuadros. Ya eso hay que tener en cuenta también. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso sería todo por la Gracias. clase. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.